Normalmente el número de víctimas es más de manifestantes, vamos a decirlo así, cuando se hace el conteo. Ahora, hay muchos de ustedes que señalan al gobierno como el responsable de esto, como los verdugos de estos venezolanos, y después se sientan en la mesa a hablar con quienes ustedes dicen es el verdugo. Para muchos esto es contradictorio y yo quisiera escuchar la explicación de cómo sentarse a hablar con alguien que dicen asesinado venezolanos. Y sabes que me pregunté lo mismo muchas veces antes de tomar la decisión de acudir, porque además yo tengo las mismas dudas y es lógico tenerlas. Ahora bien, cuando uno evalúa la situación de los tribunales de justicia, tú decías al principio que no habíamos podido confirmar cuántos eran los detenidos el día de hoy. Nosotros en este momento tenemos al equipo de abogados en el destacamento de la Guardia Nacional en El Paraíso, en el municipio de Libertador, y hemos podido constatar allí, en ese centro, nada más 105 detenidos, de los cuales 11 son menores de edad. Mañana van de nuevo a tribunales, donde no sabemos qué va a ocurrir porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela simplemente los jueces deciden conforme a las instrucciones políticas que estos reciben. Cuando sabemos que ya Leopoldo López, que además es mi gran amigo personal, hace muchísimos años nosotros comenzamos a hacer política juntos, y Leopoldo ya tiene casi 3 meses en prisión. Cuando vemos que está Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Salvatore Luquez en prisión, cuando vemos que Iván Simonovic sigue preso, y uno dice, bueno, ¿cómo los vamos a sacar de la cárcel? Porque con los tribunales que reciben instrucciones políticas no es. ¿O cómo vamos nosotros a lograr que se establezca una comisión de la verdad que sea verdaderamente imparcial para que se juzgue a aquellos que cometieron torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes? Hablando con Diosdado Cabello, que anoche me acusó de conspiradora, tampoco es. Entonces la decisión fue ir a hablar con el gobierno, pero en presencia de ciudadanos imparciales, como lo son los cancilleres y el nuncio. Claro, y ahí es el mismo tema de la Comisión de la Verdad que usted ha venido discutiendo también. En este sentido, la integración de la Comisión de la Verdad, que no tiene una representación real de lo que debería ser la representación idónea que ustedes habrían planteado para poder presentar un escenario correspondiente a la realidad de lo que tiene que hacer una Comisión de la Verdad. Ahora, igual, y quiero subrayarlo, ojo, el gobierno puede decir lo mismo, ¿no? Que se están sentando a hablar con asesinos y con una oposición fascista, porque para ellos también han sido opositores asesinos de revolucionarios, patriotas heroicos, porque así lo han presentado. Mi pregunta, después de todo este preámbulo, concretamente es, con este escenario, con estas posturas y con estas reacciones, arrestos y comportamientos y detenciones, ¿cómo sentarse a hablar? ¿Ustedes se van a volver a sentar a hablar después de que fueron 200 y tantos muchachos y hoy me dice usted que fueron más de 100 y no hay amnistía y eso ya quedó cancelado? Y le dice Diosdado Cabello conspiradora, me bloquean la cuenta en Twitter porque lo invito a conclusiones. ¿Ustedes se van a sentar a hablar con ellos todavía? Bueno, a mí me allanaron mi residencia el fin de semana. Sí, también, claro, es y cierto. Yo un día aparezco en la... Sí, un día aparezco en la lista de conspiradores de Rodríguez Torres y otro en la de Diosdado Cabello. Ahora, el tema acá no es un tema personal. El tema acá tiene que ver más con las libertades y con la sanción de aquellos que han violado derechos humanos que con otra cosa y con el respeto a nuestra Constitución. Yo no sé si nos vamos a volver a sentar o no. En este momento le diría que con las circunstancias actuales, pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque a pesar de que, a ver, los políticos que creemos en la política con P mayúscula, sostenemos que nuestra palabra es prácticamente el único valor real que podemos exhibir. Nuestra palabra tiene que valer más que si la hubiera firmado usted en un documento notariado. Como tendemos a dudar de la palabra de nuestros adversarios, hemos decidido pues que hayan una especie de notarios en todo esto. Nuestros notarios son los cancilleres y el nuncio de su santidad, quienes han vivido con nosotros todo este proceso y saben a lo que se comprometió el gobierno nacional. Uno de esos compromisos es la libertad
de Iván Simonovic. Otro de esos compromisos es el retorno a la patria de los exiliados. Un compromiso no menos importante es el tema del sobreseimiento de las causas de los estudiantes y de los manifestantes en general. En lugar de ocurrir esto, lo que ha ocurrido es que cada vez son más estudiantes y manifestantes sometidos a juicio, cada vez más son los manifestantes que son privados de su libertad. Hace pocos días el señor Jorge Rodríguez, ante la pregunta de un periodista que le consultaba sobre la libertad de Simonovic, decía que eso era una payasada nuestra y Simonovic sigue en prisión, de tal modo que mientras no haya, repito, una muestra sincera por parte del gobierno de que van a cumplir con los extremos a los cuales se han comprometido, porque es que nosotros no estamos hablando de un capricho, sino de cumplir con los compromisos adquiridos, pues bueno, mientras ello no ocurra, el diálogo seguirá en el congelador o podremos seguir diciendo que habrá un silencio o un monólogo.